Bona tarda a tothom i benvinguts... Bona tarda a tothom i benvinguts a l'Ateneu Barcelonès. Estem molt contentes d'acollir-vos a l'acte de la secció de feminismes d'aquest mes de març, aquest mes que es dedica típicament a les dones i que ens fa molta il·lusió poder celebrar aquí a l'Ateneu. Pel 8M vam fer vaga, com tocava, però aquesta setmana tornem a estar presents aquí. Nos hace especial ilusión hoy contar con Yayo Herrero, especialmente porque llevo estudiándola unos meses para mi trabajo de fin de grado, así que para mí es un orgullo poder contar con ella y entiendo que también para todas las que estamos aquí. Va a ser una charla muy interesante, seguro, en la que podremos tratar muchos temas y ya para empezar un poco a animar, sobre todo animar muchísimo a que todo el mundo participe en el debate, se sienta cómodo, hagamos preguntas. Al final aquí la intención es venir a aprender, así que no hay preguntas incorrectas y tampoco hay preguntas que se tengan que quedar en el tintero. Así que, bueno, animar a todo el mundo a aprovechar que Yayo está aquí para hacerle preguntas y para interactuar. Yayo nos hablará de muchas cosas hoy, pero especialmente nos hablará de la crisis ecosocial que estamos viviendo y en particular nos vamos a centrar en el tema de los ecofeminismos, que es uno de los temas que ella trabaja tanto en su carrera profesional como también, entiendo, en su vida personal. Así que, bueno, primero dejadme introducir a Yayo Herrero. Ella es una antropóloga, ingeniera, profesora y activista ecofeminista, por tanto entendemos un perfil muy interdisciplinar y en el campo del ecofeminismo y del ecosocialismo es una de las grandes voces a nivel europeo. Es licenciada en antropología social y también ingeniera técnica agrícola. Actualmente trabaja como socia trabajadora en la cooperativa Garúa y ha sido profesora de diferentes universidades y institutos y, por ejemplo, fue de 2012 a 2018 la directora de la Fundación FUNEM. Algunos de los libros o textos que nos ha dejado Yayo y que ha compartido son el libro que la editorial Rajbert publicó hace unos años, que se llama 20 mujeres, ¿por qué las mujeres salvarán el planeta?, que unía las voces de 20 mujeres, y recientemente ha publicado dos obras, una que se llama Los 5 elementos y la otra que se llama Ausencias y extravíos. Bienvenida, Yayo, es un gusto tenerte hoy aquí y si quieres pasaremos ya a la primera pregunta, que es ¿qué es el ecofeminismo? La gran pregunta. Sí, perdón. No, y por qué es importante comprenderla dentro de las otras luchas sociales. Bueno, pues bona tarda a totes. Es todo lo que voy a poder decir en catalán, pero lo entiendo bastante bien. Es decir, que luego cuando podamos compartir, yo creo que seré capaz de entender las cosas que planteéis, así que cada cual hable. No quiero yo obligar a que cambiéis el idioma porque lo puedo entender, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y sin más voy comentando, ¿no? Cuando te preguntan qué es el ecofeminismo, muchas veces, o se oye por primera vez la palabra ecofeminismo, según en qué ambientes, la primera pregunta que escuchas, y sobre todo en redes sociales, que son lugares tan absolutamente agresivos, lo primero que sale es ¿qué tendrá que ver el ecologismo con el feminismo?, ¿no? Suelen ser una de las primeras expresiones que salen y, sin embargo, cuando profundizamos en ello y reflexionamos sobre ello, se nos ocurren muchísimos vínculos, muchas relaciones comunes, ¿no? Por ejemplo, sabemos y hemos aprendido gracias a personas como la doctora Carme Valls, por ejemplo, que la contaminación o la destrucción de la naturaleza, la degradación en la composición de la atmósfera afecta en mucha mayor medida al cuerpo de las mujeres, es decir, que la salud tiene un impacto, o sobre la salud tiene un impacto diferenciado, digamos, el deterioro de la naturaleza, por así decir, ¿no? Por otro lado, es también conocido, pues, por ejemplo, que durante los eventos climáticos extremos que se producen, por ejemplo, a causa del cambio climático, pues suele haber también un impacto
diferencial tremendo. De hecho, por ejemplo, en las grandes inundaciones que se produjeron en Indonesia morían mucho más mujeres, ¿no? Muchos de esas causas son culturales o tienen que ver con quién está dentro de los hogares atendiendo a la gente que no puede salir corriendo, no puede salir nadando durante esos eventos climáticos extremos, ¿no? Por otro lado, cuando hay grandes sequías, cuando hay momentos en donde la producción de alimentos, sobre todo en las economías de subsistencia, se ven afectadas por variables climáticas, lo que nos encontramos es que mayoritariamente mujeres son las que tienen que ir a buscar el combustible más lejos o las que tienen que ir a buscar el agua más lejos o las que tienen dificultades por los roles que el patriarcado les obliga a jugar, que vienen a ser básicamente los de ocuparse de la reproducción cotidiana y generacional de la vida. Es decir, que intuitivamente nos podemos aproximar por ahí, ¿no? Pero yo quisiera ir un poquito más al fondo, ¿no? Y tratar de compartir sobre las cosas que yo misma y las compañeras con las que yo trabajo descubrimos cuando empezamos a trabajar sobre los temas de los ecofeminismos. Y es que las miradas ecofeministas para mí suponen básicamente una especie de cosmovisión, es decir, un cambio radical en la hora de mirar el mundo, de comprender cuáles son las prioridades y comprender cómo nos podemos organizar para revertir una situación que atravesamos en el momento actual y que yo calificaría de verdadera guerra contra la vida, ¿no? Hay muchas corrientes y muchas líneas de trabajo dentro de los ecofeminismos, pero de la que yo voy a hablar por la cuestión del tiempo que tenemos hoy y sobre la que quisiera compartir es sobre lo que se ha llamado el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Y ahí lo que nos preguntamos es básicamente de qué depende la vida humana. O dicho de otra manera, ¿qué es lo que ha hecho posible que cualquiera de las personas que estamos aquí hayamos podido llegar desde el día que nacimos hasta el día de hoy estando vivas? Y creo que debemos reconocer dos importantes dependencias que son absolutamente insoslayables para nuestra especie, porque no olvidemos que los seres humanos somos un animal especial, pero un animal que se inserta en una trama de la vida. Por tanto, la primera dependencia le vamos a llamar ecodependencia. Somos seres radicalmente ecodependientes. Estamos insertos, los seres humanos, en una trama de la vida integrada por aire, por agua, por tierra, por animales, por plantas, por microorganismos que interactúan entre sí generando una vida extremadamente compleja de las cuales nuestra especie forma parte. Y no hay nada, absolutamente nada, de lo que los seres humanos utilicemos para mantenernos físicamente vivos que no proceda en primera instancia de lo que denominamos bienes fondo de la naturaleza. El agua que bebemos la fabrica el ciclo del agua, no la fabrican los seres humanos. Los alimentos que comemos, naturalmente que son cultivados por personas campesinas, pero previamente o como condición previa hace falta que exista sol, hace falta que exista un proceso alucinante como es la fotosíntesis, simplemente para que esa reproducción de vegetales se pueda producir y a partir de ella otros animales puedan alimentarse. Es decir, la única forma en la que la naturaleza puede incorporar la luz del sol, que es la fuente energética básica, a las cadenas de la vida, es la fotosíntesis. Y la fotosíntesis no es un proceso controlado, digamos, a voluntad, o no es un proceso, digamos, inventado o fabricado por los seres humanos. Es la tecnología de la vida, pero no es una tecnología puramente humana, ¿no? En segundo lugar, o en tercer lugar, aparte del agua y de los alimentos, podríamos hablar de la energía. Estos días tenemos la energía en primeras planas de todos los periódicos, ¿no? Claro, los seres humanos generamos energía, la generamos en una central nuclear, la generamos en una central hidroeléctrica, la generamos en un parque eólico o en una central de energía solar. Pero para que esa energía pueda ser generada, previamente hace falta petróleo, carbón, gas natural, litio, cobre, palatino, neodimio, disprosio, tantalio, vanadio, es decir, minerales que son extraídos de la corteza terrestre, pero no son fabricados por los seres humanos. Los seres humanos no fabricamos, no producimos minerales, lo que hacemos es extraerlos, ¿no? Por tanto, podríamos decir que no hay tecnología sin naturaleza, que no hay economía sin naturaleza, que no hay vida humana sin naturaleza.
Somos seres radicalmente codependientes y esa radical ecodependencia nos hace también estar sujetos a una característica que tiene la Tierra, que es la de vivir en un entorno que tiene límites físicos. Al choque que se ha producido entre unas economías que no reconocen los límites físicos y un planeta que, sin embargo, lo tiene, es a lo que le hemos llamado crisis ecológica. Viene a ser el caerte del guindo de que es posible crecer de forma ilimitada y permanente sobre algo que tiene límites físicos, ¿no? Pero tenemos una segunda característica, los seres humanos, que es la de vivir insertos en otro territorio, que dicen nuestras compañeras de la Via Yala, de América Latina, en otro territorio que es nuestro propio cuerpo. Los seres humanos vivimos insertos en cuerpos que son vulnerables, y cuando decimos que son vulnerables nos referimos a que son cuerpos necesitados, permanentemente necesitados. El único ser humano que no tiene necesidades es el que está muerto. Hablamos de alimentarse, hablamos de descansar, hablamos de relaciones, hablamos de recibir cuidados, hablamos obviamente del acceso a la energía, del acceso al agua, es decir, la cobertura de toda una serie de necesidades, muchas de ellas tremendamente materiales y otras intangibles, pero que a la larga se interconectan con ellas y terminan también siendo materiales, que son absolutamente imprescindibles para poder sostener la existencia, ¿no? Todos los seres, digo, humanos son vulnerables y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Pensemos en una criatura recién nacida que no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Pensemos en el momento de la vejez, y vivimos en sociedades tremendamente envejecidas. Hay muchas personas que no pueden desarrollar, mantener cotidianamente la vida si nadie, normalmente de otras generaciones, se ocupa de ellas. Pensemos, por ejemplo, en los momentos de enfermedad. Lo que quiero decir es que no existe ningún ser humano que se pueda considerar autónomo o independiente del resto de los seres humanos. La dependencia, lejos de ser una especie de patología, es un rasgo inherente que tenemos todos los seres humanos y, por tanto, decimos que somos seres radicalmente interdependientes. Además de codependientes, somos profundamente interdependientes. Lo que sucede es que a lo largo de la historia y en muchísimos lugares, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado de los cuerpos y de la atención a la reproducción cotidiana y generacional de la vida han sido y son mayoritariamente mujeres. Desde mi punto de vista, no porque las mujeres estemos especialmente dotadas para ocuparnos naturalmente de las tareas que sostienen cotidiana y generacionalmente la vida, sino porque vivimos en sociedades patriarcales que asignan esa división sexual del trabajo, que ocultan, invisibilizan, desvalorizan todas las tareas que tienen que ver con el cuidado de la vida y las esconden. Por tanto, somos seres ecodependientes, somos seres interdependientes, estamos sujetos a los límites físicos de la Tierra, somos además personas vulnerables, necesitadas de atenciones, de cuidados a lo largo de toda nuestra existencia. Es decir, la vida humana no se sostiene sola, hay que sostenerla intencionalmente. Y por eso hablamos de que es necesario sostener las vidas. Yo vengo del movimiento ecologista y seguramente que en el pasado, hace años, también habré salido con pancartas o habré dicho esto de que hay que salvar o sostener el planeta. Y sin embargo, al planeta no hace falta que nadie le salve ni le sostenga, ¿no? A pesar de la provocación del libro en el que decía ¿por qué las mujeres salvarán el planeta?, ¿no? Si algo está en riesgo en este momento, no es la continuidad de la vida, del conjunto de la vida. En este momento está en riesgo, por ejemplo, la continuidad y la supervivencia de amplios sectores de la población humana, también de otras especies, pero no está en riesgo la trama de la vida. Lo que estamos en riesgo somos básicamente los seres humanos. Y en nuestra opinión estamos en riesgo porque hemos conformado una forma de organizar la vida en común en lo económico, en lo político y también una cultura que le da la espalda a la ecodependencia y la interdependencia. Una cultura analfabeta ecológicamente en el sentido de haberse constituido o de haberse desarrollado básicamente sobre la ilusión de un despegue de la tierra y de los cuerpos, como si fuera posible vivir al margen de ella. Una cultura, digamos, que ha concebido una forma de entender la emancipación
que pudiera ser vista como la posibilidad de vivir no dependiendo de la naturaleza, no dependiendo, no inserta en tu propio cuerpo y desresponsabilizada del cuerpo de los demás. Para mí, esa es la esencia de la cultura patriarcal, haber alimentado una forma de entender el progreso, de entender la vida, basada en esa triple falsa emancipación que solamente es posible sostener a partir de una ideología del dominio y de una violencia extrema sobre aquellos otros sectores, la tierra, los animales, las plantas o aquellas otras poblaciones humanas, sujetos colonizados o mujeres, que se ocupan mayoritariamente de sostener esas bases vitales en un modelo que, sin embargo, lo mide todo solo a través de la vara de medir del dinero y que, por tanto, invisibiliza digamos, esas relaciones de codependencia y de interdependencia, ¿no? A esa, digamos, para nosotras, la idea del ecofeminismo sería sobre todo ese movimiento social y esa corriente de pensamiento que le da la vuelta a las prioridades, que prioriza el mantenimiento de vidas y no de cualquier tipo de vidas dignas para todas las personas como digamos, el principal propósito que permita organizar la vida en común. Bueno, por ahí más o menos. Gracias, Yayo. Uno de los temas que ya has como dejado entrever y que creo que es importante para comprender el ecofeminismo a nivel global son las diferencias que existen entre el norte y el sur. No sé si podrías entrar un poco ahí, porque creo que es un punto interesante, sobre todo en esto que tú llamabas cosmovisión, ¿no? En esta comprensión del ecofeminismo como una lucha global. Bueno, la cultura occidental es una cultura que tiene una raíz obviamente patriarcal, pero tiene también una raíz profundamente colonial y racista. Es decir, que es una cultura en donde la base económica se ha constituido, decía Vandana Shiva, en contra y a expensas de los cuerpos de las mujeres o de los cuerpos y también de los lugares y de los sujetos colonizados, ¿no? Esto, que a poco que rastreemos la historia, vemos un poco cómo se configuró nuestro modelo, cómo ha crecido, digamos, toda la revolución industrial o cómo se configuró la forma de entender la economía, en este momento lo tenemos vigente de una forma extremadamente violenta, ¿no? Yo voy a ser un poco provocadora diciéndolo, pero si en este momento la valla que rodea la Europa rica, además de no dejar entrar a las personas migrantes de las que no se espera sacar nada, no dejará entrar la energía, los materiales, los alimentos o la pesca que viene de los países de esas personas migrantes, la Europa rica no dura ni 2 días. Es decir, la idea de bienestar, la idea de vida buena, la idea de progreso que hemos generado dentro de los países occidentales, de los países enriquecidos, es una idea de bienestar, de vida buena y de progreso que está basada en el expolio, en la extracción, en la utilización de cantidades ingentes de materiales de la corteza terrestre, de cantidades ingentes de productos que han sido obtenidos, cultivados, pescados o incluso fabricados en otros países, ¿no? Digamos que nuestro planeta se ha dividido como en 2 grandes espacios, los espacios de privilegio y otros espacios que podríamos decir que han funcionado históricamente como grandes minas y grandes vertederos al servicio de los lugares de privilegio, ¿no? Si, por ejemplo, utilizamos un indicador básico como es la huella ecológica, lo vemos de una forma clarísima, ¿no? Si toda la población del planeta viviera materialmente como la media de una persona en el Estado español, nos harían falta casi 3 planetas, como la media de una persona danesa, 5 planetas, como la media de una persona de Kuwait, 11 planetas, y tenemos uno y parcialmente degradado, porque ya en el año 2006 alcanzamos lo que se denomina el pico del petróleo convencional. Dice Antonio Turiel que en el año 2018 probablemente se alcanzaron los picos de todos los petróleos y nos encontramos también con el alcance de los picos de extracción de muchos otros minerales de la corteza terrestre que pretenden ser utilizados pues, para
transitar a las energías renovables, para fabricar coches eléctricos o para ampliar la economía digital, que es del todo menos inmaterial, ¿no? Es decir, la situación en la que nos encontramos ahora es una situación en la que, si miramos todo lo que la industria quiere hacer y lo que queda en términos de reservas minerales, las cuentas no salen. O si salen es porque se coloca en el foco de privilegio a sectores que, amparados por el poder económico, el poder político y el poder militar, aspiran a sostener un estilo de vida que es el que desean, mientras cada vez más gente va quedando fuera y va quedando expulsada, ¿no? Si miramos de dónde vienen una buena parte de los minerales o de las energías o materias primas que en estos momentos sostienen nuestros modelos económicos, los nombres de los países nos van a sonar un montón. Es decir, Irán, Irak, Libia, Siria, Venezuela, Colombia, el Sáhara, Rusia, Ucrania. Es decir, estamos hablando de territorios atravesados por profundos conflictos. Conflictos a veces que se materializan en guerras formales, como la invasión que ahora mismo Rusia ha protagonizado sobre el territorio de Ucrania, o la guerra, lo que llamamos la Segunda Guerra del Golfo, la guerra de Irak. ¿Os acordáis de aquellas manifestaciones del no más sangre por petróleo, ¿no? O conflictos, podríamos decir, no formales, que son los que se producen cuando empresas de corte transnacional, con frecuencia aliadas con otras empresas locales, llegan a los territorios y pretenden extraer minerales o apoderarse de las fuentes de agua, pues, para producir energía, para regar, por ejemplo, monocultivos de soja o campos de los mal llamados biocombustibles, en realidad agrocarburantes. Es decir, digamos que cuanto más ha ido creciendo el modelo económico desde esta lógica, más pequeño se ha ido quedando el mundo en términos minerales, y ahora lo que sucede es que es como si se estuviera estrujando como un limón las últimas gotitas que quedan dentro de un limón en la tierra, y lo que está sucediendo es que cuanto más se intenta perpetuar el modelo, pues más se depreda o más se agrede o más se intensifican o más se perfeccionan las técnicas de saqueo y las técnicas de extractivismo violento, ¿no? Hay todo un entramado que tiene que ver con las reglas de la Organización Mundial del Comercio, con los tratados de libre comercio, con una serie de fórmulas jurídicas que de alguna manera blindan los privilegios de todos estos sectores económicos poderosos, transnacionales, ¿no? Y que conforman, se ha dado en llamar, una especie de verdadera arquitectura de la impunidad, que lo que hace además es que incluso cuando hay países o gobernantes que pretenden proteger o blindar los bienes y las vidas que hay dentro de un territorio, se vean sometidos a tribunales de arbitraje internacionales que impiden que se puedan hacer políticas que van a favor de la gente, ¿no? En este marco de tensión, de relaciones norte-sur, norte global, sur global, nos encontramos con que el impacto sobre la vida, desde luego, de todos los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, y en concreto sobre las mujeres, es absolutamente brutal, ¿no? Porque en sociedades también patriarcales son mayoritariamente mujeres articuladas comunitariamente quienes se encargan de sostener cotidianamente la vida en sistemas que, sin embargo, atacan la propia vida, ¿no? Y se encuentran, pues, en situaciones en las que les está tocando ver cómo esa vida se sostiene y a la vez poner el cuerpo para resistir y confrontar, ¿no? Son cientos de personas las que tienen o que salir de los países o buscar protección comunitaria, o en el extremo son asesinadas, son las que llamamos defensoras de la tierra, y que están en estos territorios plantándole cara y haciendo frente a estas empresas de corte transnacional que, por cierto, y sobre todo en el caso de América Latina, muchas de ellas cotizan en el IBEX 35, es decir, son empresas de las que van a los lugares, extraen y matan incluso la vida que hay alrededor, y pagan servicios mercenarios para que amedrenten o hagan cosas peores a la gente que resiste, y son
las mismas que aquí le cortan la luz a la gente que no la puede pagar, ¿no? Es decir, estamos hablando de intereses económicos que hacen caja, digamos, con la precariedad, con la extracción de la tierra y con una situación de tremenda vulnerabilidad, y hacen caja con bienes que son absolutamente imprescindibles para la vida de la gente. Hablamos de la energía, pero podríamos hablar también del agua. Es decir, hay una ofensiva tremenda para apropiarse de las fuentes de agua en todos los países, y se dan la paradoja bueno, pues de que hay empresas en el Estado español, grandes empresas de agua, alguna está muy cerquita de donde estamos ahora, ¿no?, que es dueña de las fuentes hídricas, no de la infraestructura que la distribuye, sino de la fuente de agua del manantial que, por ejemplo, se bebe en Santiago de Chile, ¿no? Hay otras dinámicas que son extremadamente perversas también, que es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la agricultura industrial. Yo hace 2 semanas tuve la oportunidad de estar online compartiendo con unas asambleístas de las que están en este momento diseñando la nueva Constitución de Chile, y en concreto había 2 mujeres que han sido elegidas para diseñar esta Constitución en el proceso de votación generador de la Asamblea Constituyente chilena, y estas mujeres son de la zona de Valparaíso, en concreto de una región que se llama Petorca, donde de repente el monocultivo de lo que se llama el oro verde, es decir, el aguacate, se ha extendido de una forma absolutamente brutal. Es decir, las dietas en Estados Unidos, en Europa, muchas veces incluso paradójicamente que se llaman más sanas, vegetarianas o lo que fuera, han ampliado enormemente el consumo de productos que vienen de muy lejos, y estas mujeres, por ejemplo, contaban que aparte de que se esté cultivando aguacate, se esté sembrando, se esté regando con agua que tiene que ser subida a los cerros gastando energía, es que aparte de todo no hay agua. Me contaban que las mujeres de Petorca, muchas mujeres, se están cortando el pelo para no tenerlo que lavar tanto, y que en algunos lugares se está empezando a defecar en bolsas de plástico para no utilizar agua, ¿no? Imaginad un poco todo lo que viene después. Bueno, esto que sucede allí nos lo encontramos también a otra escala, otras relaciones norte-sur dentro de nuestros propios territorios, ¿no? Por ejemplo, en la zona de la Axarquía, donde también el oro verde, el aguacate, está totalmente disparado, están con unos problemas de agua brutales en unos años donde además hay una sequía absolutamente tremenda. Es decir, el Estado español es un país que en términos de cambio climático es extremadamente sensible. Se habla de sahelización del sur y del este de la península y de mediterranización del norte. Y ahí también tenemos importantes problemas de agua, ¿no? No quiero, al hablar de las personas, de mujeres, personas del sur global, no quiero dejar de nombrar a las que tenemos cerca. O sea, aquí hay un movimiento que ellas mismas se autodenominan ecofeminista, extremadamente interesante y fuerte, por ejemplo, que es el que integran las jornaleras, por ejemplo, de Huelva en Lucha, ¿no? Jornaleras que vienen, la mayor parte de ellas son mujeres migradas temporalmente de Marruecos en este momento. Hay algunas otras mujeres que vienen de países del este, pero también hay mujeres autóctonas del territorio, ¿no? Y han conformado un movimiento donde están saltando un poco las barreras que separan a las personas migradas de las trabajadoras que han nacido dentro del propio territorio, y están haciendo un trabajo excelente reivindicando derechos laborales, poniendo en práctica una especie de biosindicalismo, que es el que se realiza cuando no separas la reivindicación de la condición laboral de la reivindicación del resto de condiciones de vida que están haciendo de forma conjunta, ¿no? Y a su vez denunciando la enorme cantidad de pesticidas, de productos agroquímicos
y llamando la atención sobre la afección también a los trabajadores y trabajadoras de los invernaderos, digamos, de ese tipo de productos, ¿no? En los invernaderos, bueno, cuando es invernadero de flor cortada, los invernaderos son verdaderos mataderos de personas, ¿no? Y cuando estamos hablando de la agricultura industrializada, nos estamos encontrando, bueno, pues con una serie de productos que envenenan la tierra, que envenenan los cuerpos y que están detrás de cosas como las que hemos visto en el Mar Menor, que se ha convertido en un charco putrefacto y está convirtiendo no solamente lo del Mar Menor, sino un extractivismo en el pasado y una agricultura absolutamente tremenda, está convirtiendo la zona del Mar Menor, la zona de Murcia en general, en una verdadera zona de sacrificio, como hay otras zonas del mundo que han sido convertidas en zonas de sacrificios, porque en ellas la vida natural, el territorio es sacrificado, pero también la vida de las personas que viven en ellos, que enferman en mayor medida, se empobrecen en mayor medida y son cuerpos y personas absolutamente violentadas, ¿no? Es decir, que en el sur global la incidencia, hay muchísimos movimientos sociales que no se denominarían ecofeministas, entre otras cosas porque muchos pueblos originarios o sociedades campesinas lo eco les es totalmente ajeno, el propio concepto de naturaleza les es ajeno, porque el concepto naturaleza ha podido ser un concepto muy occidental, es decir, la naturaleza es un objeto separado de la vida humana, pero en culturas mucho más biocéntricas, donde esa separación no se ha producido, el territorio y la vida humana van juntos y, por tanto, no necesitan un movimiento ecologista o no necesitan un movimiento que se denomine así, ¿no? Pero cuando las activistas de aquí nos juntamos con las activistas de allí, pues encontramos muchos temas que nos resuenan y yo personalmente tengo que agradecer de todas las miradas anticoloniales y decoloniales que estas mujeres me han enseñado, bueno, pues tengo que aprender, he aprendido mucho para revisar los propios colonialismos interiores y la propia colonización que también hemos sufrido y tenemos aquí, ¿no? Yo voy apuntando, luego entender la letra será otra cosa. Justamente creo que uno de los libros en los que has participado y que unen más estas diferentes visiones de diferentes mujeres es el libro en el que participaste con la editorial Rachbert, que se llama ¿Per què les dones salvaran el planeta?, que de hecho me lo regaló una compañera de la sección de feminismos y gracias a esto descubrimos a Yayo y bueno, que a veces las casualidades, ¿no?, llevan a cosas bonitas. En este libro se unen voces de 20 mujeres de todo el mundo que explican, ¿no?, esta salvación del planeta que se puede hacer desde la lucha feminista y ecologista compartida, que ahora nos has un poco cuestionado este eslogan de salvaremos el planeta. Pero justamente una cosa que pensé y que creo que es importante poner sobre la mesa es si estas diferentes cosmovisiones o estas diferentes formas de concebir lo que es la vida o la naturaleza en el caso occidental pueden generar algunos choques que hagan que quizá, digamos, no haya puntos en común entre las diferentes cosmovisiones. Preguntarte, y también si puedes pues, explicarnos un poco tu experiencia en el libro, preguntarte si realmente hay una posibilidad de fragmentación en estas diferentes concepciones. Bueno, claramente puede haber, y las ha habido y existen, importantes tensiones, no solamente dentro de las miradas que podríamos llamar ecofeministas o de los feminismos ecológicos o feminismos, sino también en general dentro de la propia concepción de los ecologismos por su lado y la propia concepción de los feminismos por otros, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos, o yo al menos creo, que en Occidente tenemos unas visiones tremendamente antropocéntricas y también que seguimos muy permeados, yo al menos me lo intento trabajar porque me lo descubro dentro, ¿no?,
por unas miradas que a veces son tremendamente racistas y coloniales también, ¿no? Es decir, nos hemos formado y nos hemos educado en lugares donde hemos aprendido a mirar los cuerpos y la tierra desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad. Y eso marca una diferencia notable, digamos, cuando te encuentras con personas de otros territorios que lo viven de una forma tremendamente distinta. Por ejemplo, no son solamente las compañeras que viven en otros territorios, sino las que viven dentro de nuestros propios territorios. Por ejemplo, las mujeres gitanas nos interpelan constantemente, ¿no? Y ponen delante de nosotras y nosotros, bueno, pues también otras. A mí, por ejemplo, me ha interesado muchísimo y he aprendido mucho del pueblo gitano, la concepción que tienen, conservan y defienden a capa y espada, por ejemplo, de comunidad, ¿no? Es decir, que a veces no sé, pero es difícil pensar que una persona vaya a morir sola o que alguien vaya a envejecer solo en una comunidad gitana, ¿no? Es decir, que creo que hay elementos que chocan y que confrontan, ¿no? Creo que muchas veces en los movimientos sociales, yo lo veo por el lado nuestro, te encuentras con una tremenda superioridad moral y se le dan un valor, yo creo que bastante grande, a los conocimientos generados desde nuestro lado, ¿no? Conocimientos que, por otro lado, tienen una raíz, es decir, el modelo de conocimiento occidental fue un modelo de conocimiento que estuvo muy basado en dinámicas reduccionistas, en considerar la ciencia como algo absolutamente objetivo en términos de neutralidad, es decir, como algo neutral. Y creo que atravesamos todavía un peso importante de cómo se configuró una buena parte de nuestra física, ¿no? La idea está del mecanicismo de Newton, que decía que la Tierra, que el universo funcionaba como si fuera una gran máquina, en realidad como un gran reloj. Él, que era un hombre tremendamente creyente, decía que Dios era el gran relojero y que el conocimiento precisamente y la intervención sobre la naturaleza era lo que precisamente podía hacer escapar de la inmanencia de la vida y acercarnos a la trascendencia de Dios, decía Newton, ¿no? Caroline Merchant, en un libro que a mí me parece extremadamente interesante, que se llama La muerte de la naturaleza, detalla mucho incluso cómo por ejemplo, Bacon, otro científico, otro pensador fundamental para el desarrollo de la ciencia en Occidente, desarrolló o en qué se inspiró, digamos, para desarrollar esa mirada, la mirada del empirismo, la mirada de la investigación en laboratorio, ¿no? Y los fragmentos de Bacon te ponen la piel de gallina, ¿no? Porque él encontró una fuente de inspiración grande en las salas de tortura a las brujas en el siglo XVI, XVII, ¿no? Y él decía que la investigación al final tenía que tener algo, era algo como torturar a la tierra para conseguir penetrar en todos sus secretos y someterla y estremecerla hasta sus fundamentos, ¿no? Por supuesto que es la forma en la que se expresa a alguien en el siglo XVII, pero lo que quiero decir es que venimos de una cultura que luego, por supuesto, ha sido contestada, el principio de incertidumbre de Heisenberg, la teoría de la relatividad de Einstein, la ecología, la termodinámica, han sido, digamos, campos de conocimiento que echaron para atrás y plantearon que no era cierto, digamos, que la Tierra funcionara con la lógica de una máquina, pero lo que sí que es cierto es que nuestra tecnología y el campo, por ejemplo, de la ingeniería, han estado muy penetrados y siguen estando muy penetrados por esa lógica mecánica, ¿no? Es como si hubiéramos diseñado una ciencia que, al menos en algunas de sus aplicaciones, en las aplicaciones tecnocientíficas, sigue insistiendo en aplicar la lógica de las cosas muertas, la lógica de la máquina, al mundo de lo vivo. Y eso genera una tremenda tensión. Y es una tensión
que es una tensión física, pero es una tensión y un enfrentamiento también fuerte con otras cosmovisiones y con otras miradas, con las miradas de otros pueblos, que tienen conocimientos que han sido históricamente despreciados, ¿no? Aquí podemos... yo he estudiado en una escuela de ingeniería, pero, por ejemplo, con la ingeniería con la agronomía que yo he aprendido, aprendíamos a cultivar maíz en Galicia y aprendíamos a cultivar maíz en Jaén. La clave era cuántos litros de agua tenías que echar, cuántos pesticidas, cuántos nutrientes, y si tú tenías ese stock de cosas que las podías comprar, podías cultivar maíz incluso en esta tarima, ¿no? Es decir, hemos aprendido una forma de producir que está desgajada, que ha cortado el cordón umbilical con la tierra y con los cuerpos, ¿no? Mientras que hay otros pueblos que eso lo han conservado. Hay un trabajo que a mí me gusta mucho que se llama La memoria biocultural del planeta, que realizaron Narciso Barrera Bassols y Víctor Toledo, que me llamó mucho la atención porque en el trabajo de campo que hicieron, su conclusión fundamental era que aquellos lugares en donde se conserva mayor número de especies cultivadas, es decir, hay mayor biodiversidad agraria, son también los lugares en donde se conserva el mayor número de lenguas habladas. La conclusión que ellos decían es que existía una especie de correlación entre la conservación de la biodiversidad y la conservación también, podríamos decir, de la ideodiversidad, ¿no? Y a partir de ello hay otras compañeras que dividían el mundo entre un mundo que recuerda y un mundo que olvida, ¿no? Un mundo que recuerda cómo era organizarte conectada de la Tierra. Y no estoy hablando de una mirada mística, yo soy bastante poco mística en ese sentido, ¿no? Sino de la conciencia de los límites, de la conciencia de lo que es cíclico, de la conciencia de lo que es una verdadera producción. Esto nos lo ha contado la economía ecológica, que es aquello que se puede renovar cíclicamente gracias a los bienes de la tierra y lo separa de esa otra producción lineal e industrial en donde llamamos producción a producir dinero. Es decir, hoy producción es yo invierto dinero, por el medio pasan cosas y al final lo que obtengo es una cantidad de dinero mayor que la que invertí. Pero las cosas que pasan en el medio, en realidad a nuestra cultura económica le importan bastante poco. Aquí da igual producir trigo que producir bombas de racimo, porque lo único que se valora de esa producción es la dimensión que crea valor, que es la estrictamente monetaria, ¿no? Hay otros pueblos que han valorado, digamos, la organización de la vida en común en función de las necesidades que hay que satisfacer, ¿no? Y ahí tenemos una enorme polaridad y una enorme resistencia y, por supuesto, que en ese marco nos podemos encontrar con tensiones. O sea, hay ecologismos, yo no conozco ecofeminismos que vayan en esa línea, pero sí que hay miradas ecologistas que son miradas que de no tener cuidado pueden acabar o en el terreno de las falsas soluciones, o vuelvo a ser provocadora, en el terreno de lo que son puramente ecofascismos, ¿no? Es decir, que son formas de producir que se llaman verdes, pero que esquilman, que se realizan a partir de otra gente y que no sirven para satisfacer las necesidades de todas las personas. En uno de tus últimos libros, Los 5 elementos, comprendes que a los 4 elementos típicos de fuego, aire, tierra y agua le sumas un quinto que es la vida. Y creo que es una reflexión que, si bien parece pues muy primaria, ¿no? de los elementos, sí que introduce justamente esta cosmovisión que comentabas, ¿no? de comprender la vida como otro motor
de esta, digamos, bueno, de este planeta que funciona como puede últimamente. No sé si te gustaría compartir esta reflexión, porque creo que es bueno, sin spoilers, porque si no, no leeremos el libro, pero sí compartir, ¿no?, qué te inspiró en justamente volver a estos elementos para explicar algo que al final es tan fundamental. Bueno, en realidad no es spoiler porque no me lo he inventado yo. Quiero decir que es algo que he aprendido de mucha otra gente que lo ha escrito, ¿no? Yo, cuando escribimos este libro, lo que la reflexión era fundamentalmente intentar, lo pusimos, de hecho, me sugirieron Monse y Tony de Arcadia, que son dos amores, me sugirieron ellos el subtítulo, ¿no? Que era intentar hacer como una especie de cartilla de alfabetización ecológica. Y es porque preocupa. Porque preocupa, o a mí al menos me preocupa mucho, el comprobar hasta qué punto vivimos en sociedades que tienen un miedo atroz porque la economía se desplome. Y ojo, no digo... Al final de la economía es de lo que paga la gente su alquiler o paga la factura de la luz, ¿no? Pero me sorprende que, sin embargo, no preocupe la devastación, digamos, de las bases materiales que nos sostienen, ¿no? Y en ese sentido, pues lo que pretendimos un poco con el libro fue, a partir de los 4 primeros elementos, agua, aire, tierra y fuego, tratar de analizar hasta qué punto de vista lo que hemos llamado progreso se ha abierto paso en guerra, a partir de la declaración de guerra a esos 4 elementos, ¿no? Se ha abierto paso de esa manera. Y luego, cuando estábamos pensando en el 5.º elemento, yo pensaba en la vida, porque tengo la sensación muchas veces, cuando hablamos de que en nuestra sociedad, para una buena parte de la gente, la vida es el tiempo que transcurre desde que nacemos hasta que morimos. Es decir, mirada desde nuestro ombligo, la vida es eso. Pero mirada un poco más desde fuera, claro, la vida es un proceso que viene durando 3.800 millones de años ininterrumpidamente, ¿no? Es un proceso que además se basa fundamentalmente en la cooperación y en la interacción, es decir, la mirada del darwinismo social digamos, resaltó muchísimo la competitividad y la lucha entre especies o entre personas, pero lo cierto es que cuando miramos cómo se sostiene la existencia, digamos, hay una base fundamental que tiene que ver con la cooperación, con la interacción interespecífica e intraespecífica. Sin cooperación no hay vida posible. De hecho, por ejemplo, una científica, desde mi punto de vista, excepcional como Lynn Margulis, fue la que desarrolló la teoría de la simbiogénesis, que mostraba un poco cómo precisamente las células complejas, las que componen nuestro cuerpo, son fruto fundamentalmente de la simbiosis, ¿no? Y que nos hacía llamar la atención sobre cómo en nuestro propio cuerpo es un saco de bacterias, es decir, desde la boca hasta el ano estamos totalmente pobladas de otros seres vivos que viven a partir del refugio y del espacio que tienen dentro de nuestro cuerpo, y que son las que hacen posible, pues, procesos como el de la digestión u otros procesos que permiten que estemos vivas, ¿no? Es decir, que la vida es una estructura fundamentalmente cooperativa. Es una estructura, además, que tiene en la diversidad su patrón sistémico, es decir, el conjunto de la vida se organiza en torno a la máxima diversidad posible. En un ecosistema, en cualquier ecosistema maduro, lo que sucede es que se crece poco y, sin embargo, la mayor parte de la energía que se consume, la que llega del sol, se invierte en generar complejidad y se invierte también en, básicamente, respirar y mantener. Es decir, la generación de una mayor y constante complejidad y diversidad es un patrón sistémico de lo vivo. Y, sin embargo, nuestras formas de articular la vida en común, sobre todo en las sociedades capitalistas, básicamente sigue la lógica totalmente contraria. Es decir, la complejidad del capitalismo,
la complejidad en las formas de extraer, de producir o de generar riqueza estrictamente monetaria, va acompañada de una tremenda simplificación de los ecosistemas. Y la simplificación de los ecosistemas es básicamente la destrucción del seguro de vida para la vida que conforma la biodiversidad. Estaréis hartas de haber escuchado durante los últimos tiempos entrevistas que mostraban o que hablaban de en qué medida la pérdida de biodiversidad está en el origen de la pandemia del coronavirus y de otras anteriores, como han sido el SARS-12, el Zika o el ébola, pero hablamos de la del coronavirus, que fue la que se mundializó y que ha tenido al mundo de cabeza los 2 últimos años, ¿no? Es decir, es un proceso en el cual esa pérdida de biodiversidad, esa pérdida de complejidad, lo que hace es simplemente generar vidas muchísimo más frágiles, es romper aquello que a lo largo de miles de millones de años se ha ido construyendo precisamente para generar lo que llamamos resiliencia, para generar lo que llamamos, para generar posibilidades de que las vidas sean más seguras, ¿no? Claro, cuando no sabemos o nos educamos de espaldas a lo que sostiene la vida, pues en mi opinión se terminan generando algunas conceptualizaciones y algunas nociones que es muy necesario revisar. ¿A qué le estamos llamando seguridad? ¿A qué le llamamos progreso? ¿A qué le estamos llamando bienestar? ¿A qué le estamos llamando libertad? Porque puede que todas esas nociones vayan acompañadas básicamente de un proceso de profunda degradación de vínculos, de relaciones y de estructuras vitales y de procesos que son los que sostienen la vida. Regulación del clima, depuración de las aguas, ciclos del carbono, del fósforo, los propios procesos de regulación que tiene nuestro planeta. Para que la vida se sostenga, existen procesos que llamamos de realimentación negativa, que son aquellos que hacen que, pues que el propio planeta se regule para cuando hay una anomalía, una perturbación, se pueda reorganizar. Por ejemplo, que los océanos hayan absorbido tanto CO2 de la atmósfera durante los últimos decenios ha tenido que ver con un proceso de realimentación negativa donde la detección del conjunto de la vida, la detección que se hacía de una mayor concentración de gases de efecto invernadero, lo que generaba era una serie de mecanismos para retirar gases de efecto invernadero de la atmósfera. Los han absorbido los océanos y ahora ya empiezan a dar síntomas incluso de agotamiento en esa absorción, ¿no? Y cuando los mecanismos de realimentación negativa, que son los que sostienen un sistema en equilibrio, dejan de funcionar, en nuestro planeta se disparan otros sobre los que los seres humanos tienen cero control, que se llaman de realimentación positiva. Por ejemplo, la descongelación del permafrost, es decir, de esos suelos que permanecían permanentemente congelados en lugares como Mongolia o en lugares como en taigas, por ejemplo. Lo que hace es el calor, el cambio climático, derrite ese permafrost que deja escapar cantidades ingentes de metano que hay en esos suelos, que es un gas de efecto invernadero mucho más potente que el CO2 y que lo que hace es multiplicar la amplificación del cambio climático. Es decir, cuando dejan de funcionar los mecanismos de realimentación negativa, se producen otros que lo que hacen es ampliar enormemente la distorsión y la perturbación, obligando a que nuestro planeta, a que el conjunto de la vida innove, es decir, se organice de forma totalmente distintas. Y ahí volvemos a retomar con lo que decíamos de no sentirnos ecodependientes. Es que nuestra especie vive gracias a esta temperatura media global, vive gracias a esta composición de la atmósfera, gracias a, digamos, ese conjunto de compañeros de aventura planetaria que son los animales, las plantas, los microorganismos, que permiten que estemos vivas. Nuestra especie no ha brotado como un champiñón en el planeta, sino que es fruto de un proceso de coevolución con todo eso. Y, por tanto, la innovación del planeta, aunque la palabra innovación siempre suene a algo como muy positivo, la innovación del planeta simplemente lo que abre son terrenos de tremendas incertidumbres, incógnitas y tremendos riesgos para el conjunto de nuestra especie. Gracias, Yayo.
Justamente todas estas emociones, sensaciones, estados que estabas relatando, ¿no? del miedo, de la libertad, del progreso, todas estas nociones que acompañan en gran medida la definición de nuestra cosmovisión y de lo que comprendemos como mundo, es algo que no me gusta decir con la pandemia porque parece que no hayamos pensado en nada antes, pero sí que se han visto en jaque y que han reabierto, ¿no? la conceptualización de todas estas nociones. Y justamente de esto me has estado comentando que hablas en el último libro, que se llama Ausencias y extravíos. No sé si de la misma forma que has hecho en la anterior pregunta, te gustaría pues explicar un poco el relato en este libro y luego ya daríamos turno al público para que pueda intervenir. Vale, pues me enrollo un poco para que tengamos tenemos bien tiempo aún. Vale. Pues, a ver, este libro, Ausencias y extravíos, o sea, es el que yo he escrito como con más miedo y más pudor, porque es el primero en el que salgo de mi terreno de confort, que era donde yo me sentía cómoda, que era con los datos de extractivismos, con la mirada de la ecología y demás, y desde ahí la mirada de los ecofeminismos, y he intentado hacer como una especie de incursión cuasi literaria en un ámbito en el que quería entrar, porque son las mismas cosas que a mí me preocupan, las mismas cosas que he compartido pues, con las personas con las que comparto activismo o comparto vida cotidianamente, ¿no? y que yo creo que necesitamos revisar, o yo al menos tengo esa sensación, ¿no? Se llama Ausencias y extravíos porque cada uno de sus capítulos o de sus temas habla de la ausencia de algo y del extravío de otra cosa, ¿no? Pues, por ejemplo, pensábamos sobre la ausencia de miedo y el extravío del valor, ¿no? A mí me preocupa mucho no tener miedo. O sea, el miedo es una cosa súper mal vista en el conjunto de nuestras sociedades, ¿no? Y desde luego que el miedo puede ser algo que paralice, y paraliza cuando no se sabe lo que está pasando desde mi punto de vista y cuando estás sola, ¿no? Dice Naomi Klein que el miedo paraliza cuando no se sabe hacia dónde correr. Yo añadiría cuando además lo vives sola, ¿no? Pero el miedo es una emoción humana que de hecho se gesta físicamente en nuestro cerebro, ¿no? Es una emoción humana que ha servido y ha cumplido el papel y cumple el papel de hacernos detectar aquello que pone en riesgo la vida, aquello que arriesga la supervivencia y permite desencadenar pues, las reacciones en el cuerpo para poder o huir o directamente enfrentar aquello que pasa miedo, ¿no? Y yo creo que los sistemas de detección de miedo, tanto individuales como sociales, en este momento están profundamente distorsionados y desde mi punto de vista han sido también incautados por las miradas básicamente del capitalismo, y no estoy hablando del capitalismo solamente como un sistema que produce bienes y servicios y los mal reparte, sino hablo del capitalismo aquí como una especie de antropología, como un proceso que fabrica sobre todo subjetividades, formas de ser personas y formas de entender el mundo, ¿no? Y más que tener miedo a no tener agua, más que tener miedo a no disponer de energía, más que tener miedo a destruir los suelos vivos, los suelos fértiles que permiten producir alimentos, o más que tener miedo a respirar mierda, básicamente, bueno, pues terminamos teniendo miedo a no tener trabajo, a perderlo, a no tener casa, a perderla, a que nos quiten lo que tenemos, a no poder alcanzarlo nunca. Es decir, somos una sociedad que vive permanentemente aterrorizada y vive, en mi opinión, permanentemente aterrorizada con un terror que es tremendamente funcional a un modelo que termina convirtiendo la economía y la cultura en una especie de lógica sacrificial, en una religión civil en donde terminamos pensando que todo merece la pena ser sacrificado con tal de que la economía crezca. Y ese todo es todo. Es nuestras vidas, son nuestros tiempos, es el espacio en el que vivimos, es absolutamente
todo merece la pena ser sacrificado. Y basta, aunque veamos con nuestros propios ojos alguna cosa que nos parece una atrocidad, basta muchas veces con que te digan que se van a generar puestos de trabajo, que si no, no va a crecer la economía, que si no va a haber problemas, para que de repente eso funcione como un tremendo mecanismo de disciplinamiento o de domesticación que permite que con escasa resistencia, y no solamente con escasa resistencia, sino a veces con gusto, digamos, terminemos profundizando esta dinámica que pone en riesgo la vida, ¿no? Yo creo que es imposible tener valor sin haber tenido antes miedo, ¿no? Y creo que además desde las miradas de los ecofeminismos, y el feminismo lo ha trabajado muchísimo, necesitamos recomponer la idea, por ejemplo, sobre el valor, o necesitamos recomponer la idea de qué es la heroicidad. Hay una mujer, Lolita Chávez, no sé si la conocéis o habéis oído hablar de ella, es una activista, una defensora de la tierra guatemalteca, que tuvo que salir de su país después de haber sido amenazada de muerte varias veces, y está en un programa de acogida a defensoras de la tierra amenazadas, y de hecho lleva viviendo en Bilbao pues una buena temporada, ¿no? Y en una charla en la que ella estaba contando su experiencia, alguien que estaba entre el público le preguntó, le dijo: ¿y no te da pudor o no te da cierta vergüenza haber salido de tu país con miedo y haber abandonado la lucha, ¿no? Es decir, no lo vives como una especie de derrota. Y ella contestó y dijo: es que yo no quiero ser un héroe, es que yo lo que quería era conservar la vida, yo quiero vivir, ¿no? Y entonces, claro, la pregunta es: ¿a qué le llamamos heroicidad cuando dentro de la lógica patriarcal la idea de valor o la idea de ser un héroe ha ido tan asociada a la idea de dar la vida por la causa, a la idea de restarle valor a la propia vida al servicio de una causa que está por encima? Pero ¿qué pasa cuando la causa es precisamente conservar la vida, ¿no? Es decir, creo que ahí necesitamos hacer reflexiones profundas sobre, bueno, qué es lo que ponemos en el foco, a qué le damos prioridad, ¿no? ¿Qué es lo que queremos conservar? ¿Qué es lo que es importante poner en el centro, ¿no? Y creo que ahí las miradas de los ecofeminismos y de los feminismos en general aportan desde luego muchísimo, ¿no? Y por añadir un segundo elemento, otra ausencia y otro extravío, hablaba también de la ausencia de responsabilidad y extravío de la esperanza, ¿no? Porque al movimiento ecologista, con bastante frecuencia, nos han echado la peta porque dices, bueno, no se puede, te dicen, o que no se puede hablar de estas cosas porque genera el miedo en la gente, en un proceso que a mí me parece que es de absoluta infantilización del conjunto de las personas y de falta de respeto y de elitismo, es decir, de suponer lo que otras personas son capaces o no de asumir, o son capaces o no de entender. Pero otra cosa que también se presenta bastante o que se habla bastante es de que la gente en general no tenemos culpa de esto, que no somos responsables, ¿no? Y yo quería distinguir mucho en el libro entre la idea de responsabilidad y la idea de culpa, porque yo estoy totalmente de acuerdo en rechazar la idea de culpa. La idea de culpa es una idea negativa que yo creo que conduce a poco, pero sin embargo quiero reivindicar la de responsabilidad, ¿no? Porque ser responsable de algo es ser consciente de que debes hacerte cargo de algo, ¿no? Y desde luego que las responsabilidades ante los modelos de destrucción, de guerra contra la vida que estamos viviendo, las responsabilidades son absolutamente asimétricas, no tienen nada que ver una gran empresa de corte transnacional o quienes las dirigen, o una persona que tiene responsabilidades políticas, o una persona, digamos, que es una persona ciudadana de a pie, ¿no? Pero responsabilidades tenemos todas, ¿no? Porque de hecho, si no hay responsabilidad, no hay agencia. La única forma de poder convertirnos en agentes, de poder ser seres activos a la hora de transformar aspectos que tienen que ver con nuestras vidas,
tiene que ver con sentirnos responsables de algo. Y por tanto, para mí, esa responsabilidad es un elemento clave que tiene que ver también, diría yo, aunque suene un poco cursi, con el amor social, con la radical conciencia y voluntad de querer hacernos cargo del conjunto de la vida, de querer hacernos cargo de otras personas. Es esa responsabilidad con la que la gente durante la pandemia salió a la calle y dijo: yo me quiero articular porque sé que hay personas que no comen, que hay niños y niñas que no tienen ordenador para poder seguir las clases, que hay mayores que no pueden salir y hubo una tremenda explosión comunitaria que solamente es posible si hay núcleos comunitarios que articulen y personas que se hacen responsables conscientemente de otras, ¿no? Y yo creo que ahí, en esa recuperación un poco de la conciencia de ser antígonas, en este caso colectivas, no solas, me parece que hay un elemento clave y va asociada a la idea de esperanza, es decir, al hacernos responsables, es decir, al querer mirar cara a cara la realidad que atravesamos y no tratar de eludirla o mirar hacia otro lado. A la hora de, es decir, con esa mirada del momento en el que estamos y con esa voluntad de querer imaginar, es decir, de querer prefigurar a dónde vamos, tenemos bases para poder ponernos en camino, para poder hacer cosas. A mí me echa para atrás totalmente el concepto ese de esperanza vacía y absurda de no te preocupes que alguien estará inventando alguna cosa para arreglar esto, o sonríe que con buen rollo esto se lleva de otra manera y sin embargo me parece que la esperanza tiene mucho que ver con articularnos y ponernos en camino para intentar construir, caminar los presentes que queremos que se conviertan en futuro, ¿no? Y para imaginar ese futuro obviamente hace falta también memoria. No es posible imaginar sin memoria, creo yo, ¿no? Y bueno, pues en torno a esas cosas intentaba darle vueltas en el libro. Me parece fantástico. De hecho, creo que este tipo de libro, ¿no? Lo que has dicho, que te saca del confort de los datos, justamente deben de ser los más difíciles de escribir, pero al final quizá los más satisfactorios, ¿no? Porque algunos datos se me han escapado, porque no, era como lo que te hacía sentir... Bueno, no sé, también me ha dado mucho miedo porque tenía un poco la sensación de que me exponía más, pero estoy contenta de haberlo escrito. Bueno, lo podremos leer en casa cuando esto termine. Però antes de terminar este acto, ara m'agradaria obrir el torn de preguntes del públic. Per tant, doncs, tota aquella persona que vulgui fer una pregunta a Yayo, doncs, que es pugui referir a ella i doncs, pugui compartir al final el que vulgui. Recordo que, si us plau, que les intervencions siguin breus, no per una qüestió de gust, sinó perquè així poden participar més persones i al final doncs, podem compartir més experiències. Si podeu aixecar la mà molt explícitament, perquè no hi veig gaire bé de lluny. Aquí teníem un torn i després allà. Vale. En el sentido que hablas de esperanza, ¿no? Que para mí creo que es muy importante en este momento, ¿no? De malas noticias por todas partes, me gustaría preguntarte a nivel individual, pero también a nivel colectivo, ¿dónde pondrías el foco? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Contesto? Sí. Bueno, yo a nivel individual se me ocurren pocas cosas. Es decir, que lo que voy a decir son cosas obvias que seguramente todas y todos tenéis en la cabeza. Todo lo que tiene que ver con el aprender a vivir con menos, es decir, quien pueda vivir con menos. Es decir, yo creo que la aplicación del principio de suficiencia como obligación y como derecho, digo como derecho porque hay gente que tiene menos de lo que necesita y necesita más, y como obligación porque hay muchas que utilizamos o tenemos muchas más cosas de las que son precisas y podemos vivir con menos. Tiene que ver con las formas de alimentarnos, siempre decimos alimentos de temporada que vengan de lo más cerca posible, con las formas de movernos y Yo tengo un amigo que dice que ha llegado el momento de pasar del protocolo de Kioto al protocolo de quieto, ¿no? Y realmente hay mucho tiene que ver
con movernos de otra manera, movernos poco, a lo lejos. Tiene que ver con el tipo de casas en las que habitamos. Estos días, claro, era cuando Borrell dijo lo del tema de los termostatos y demás, yo pensaba, digo, qué mal momento para decir una cosa que es de cajón. Es decir, pero que es de cajón desde la justicia, no desde pagar menos. Y no sé cómo os quiero decir, pero obviamente el aprender a vivir con menos es una clave importante, ¿no? En el caso, aprender también a hacernos cargo de las obligaciones que comporta tener cuerpo y ser especie. Es decir, mayoritariamente mujeres son las que se ocupan del cuidado de los cuerpos. Bueno, pues los hombres tienen que renunciar a sus privilegios y tienen que ocuparse corresponsablemente del mantenimiento de las vidas, ¿no? Y también personas que pueden, de alguna manera, gracias a que pagan a otras mal pagadas, con contratos laborales lamentables, para que les limpien la casa o les limpien el váter, pues también se tienen que interrogar sobre muchas de estas cosas, ¿no? Es decir, en el plano individual, estas cosas que yo creo que son más que tratadas y conocidas, pero para mí lo que es importante es lo colectivo. Y digo que es lo importante porque incluso cuando hacemos estudios de huella ecológica, lo que nos damos cuenta es que, sobre todo, lo importante que tiene reflejo claramente es lo que terminamos haciendo en el plano más colectivo, ¿no? Por ejemplo, podemos intentar comer productos que llamamos de alimentación ecológica, orgánicos, que vengan de cerca o lo que fuera, ¿no? Pero claro, si lo hacemos individualmente, lo que sucede finalmente es que alimentamos, y perdonadme la provocación, una especie de consumo pijo-progre, en donde quienes pueden pagar esos productos en una tienda que son carísimos lo hacen y el resto de la gente no puede. Haciéndolo colectivamente es bien diferente. Articulándonos en cooperativas de consumo, articulándonos en proyectos que lo hacen colectivamente, resulta que abrimos la posibilidad, digamos, de que otras personas mucho más vulnerables, mucho más empobrecidas, mucho más violentadas y precarias puedan acceder también o puedan participar en esas dinámicas. Yo hace años estuve en un centro social ocupado donde en una sala se estaba haciendo el reparto del grupo de consumo y en la de al lado estaba la despensa solidaria, en donde bueno, pues personas empobrecidas estaban repartiendo la comida, mucha de ella de mala calidad y basura, y estaban ambas cosas en el mismo espacio, ¿no? Es decir, retejerlas, esas yo creo que son claves, ¿no? Podríamos pensar que ante olas de calor la refrigeración individualizada, el aire acondicionado individual es imposible que pueda ser extendible, pero sin embargo contar con zonas que puedan estar climatizadas, a lo mejor no con gases de efecto invernadero, sino climatizadas a partir de digamos, del aislamiento, del uso de energías pasivas, colectivamente sí lo podemos hacer, ¿no? Esto por hablar de cosas muy concretas y en lo cotidiano. O sea, para mí, ahora mismo, la clave es no estar solas, no estar solas. O sea, yo creo que son momentos horribles para estar solas, porque ni entendemos lo que pasa si no lo podemos compartir con otras, y además lo que sucede es que a partir de esa atomización es mucho más fácil que prendan y que corran dinámicas que a mí me parecen extremadamente peligrosas, como es la extensión, digamos, de todas las miradas de coltre ultraderechista o neofascista que están creciendo de una forma tremenda por todos los lugares, ¿no? Es decir, yo creo que cuando las personas están solas, no entienden lo que pasa y tienen miedo, es imposible que podamos generar las vacunas necesarias para contener miradas que amplifican la misoginia, que amplifican el racismo o que amplifica, digamos, que disparan mecanismos de lucha de pobres contra pobres
y que asientan, digamos, o profundizan las dinámicas patriarcales más violentas y excluyentes, ¿no? Por tanto, yo diría que la primera cosa, articularse donde sea, en un club de lectura, en un grupo feminista, en un grupo ecologista, en un sindicato, en un partido político, en una asociación de padres y madres de alumnado de un instituto, de un colegio, ¿no? En cualquier lugar donde no estemos solas. Sí. Y luego hay ya una otra allá. Perfecto. Hola. Hola, bueno, muchas gracias. Antes de nada por la charla, que ha estado muy interesante y llena de ideas súper inspiradoras. Y quería preguntarte específicamente acerca de este debate sobre fragmentaciones entre cosmovisiones y así, ¿cuál es tu punto de vista sobre la incorporación del antiespecismo en el ecofeminismo? Hay autoras que incluso hablan de activistas de ecofeminismo vegetariano, dado el impacto que tiene toda la agricultura animal y también todos los sesgos de género vinculados a ciertas prácticas dietéticas. Y bueno, quería un poco saber qué piensas sobre la incorporación de esta corriente dentro del ecofeminismo. Bueno, yo sigo con muchísimo interés, por ejemplo, el trabajo de Angélica Velasco o de la propia Alicia Puleo, que tiene una mirada y una incorporación de la mirada especista muy potente. Yo he llegado tarde, pero estoy intentando recuperar un poco, digamos, he llegado tarde desde el punto de vista de las lecturas, no desde el punto de vista de la sensibilidad, obviamente, ¿no? Es decir, en esta lógica de dominio que también han trabajado los feminismos sobre esas miradas duales y jerárquicas, violentas, desde luego el antropocentrismo o el dualismo entre los seres humanos y el resto del mundo vivo, digamos, tiene también un impacto tremendamente violento y devastador, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, la incorporación del resto del mundo vivo a las relaciones morales me parece absolutamente, a mí me parece fundamental, ¿no? Me parece muy importante. Me gusta mucho cómo lo trabaja, por ejemplo, Marta Tafalla, que en el libro Ecoanimal, yo de ese libro he aprendido muchísimo, sobre todo también por la aproximación que ella hace también uniendo ética y estética y el mundo artístico, que me parece, a mí me ha resultado tremendamente revelador, ¿no? Sí que me parece a veces, cuando hablamos del antiespecismo, que a veces se me queda un poco corta, digamos, la mirada cuando lo centramos solamente en la cuestión del animalismo, ¿no? Y ahí encuentro como diálogos que son bastante interesantes y que no tengo para nada resueltos y que los lanzo aquí. Por ejemplo, la neurología vegetal nos está mostrando cada vez con más fuerza que la idea esta de que las plantas o los árboles, en general el mundo vegetal, es un mundo, digamos, insensible, es una idea bastante falaz, ¿no? Es decir, las plantas, los árboles, en general, todo el mundo vegetal, tiene formas de comunicación, tiene formas también de vida comunitaria y formas incluso de organización que son extremadamente interesantes, ¿no? Por ejemplo, es impresionante cómo en los bosques, o sea, tú puedes llegar a un bosque y ver un tocón de un árbol caído y, sin embargo, ese tocón de árbol está siendo alimentado por las raíces de los árboles de la misma especie que están alrededor. Es decir, a partir, digamos, de las raíces se establece todo un sistema de conexión y de supervivencia extremadamente complejo, ¿no? Y hay algunos estudios, por ejemplo, que son tremendos, ¿no? Porque te cuentan, por ejemplo, experimentaban quemando con un cigarrillo la hoja de una planta y midiendo, digamos, los impulsos eléctricos que eso generaba dentro de esa planta, ¿no? Y resulta que llegaba un momento en el que cuando la persona que quemaba con el cigarrillo la planta, después de haberlo hecho muchas veces, se aproximaba a la planta, esos impulsos eléctricos se generaban igual, como si la planta reconociera, digamos, la situación de riesgo, la situación de peligro. Quiero decir que todo el conocimiento que se está generando en neurobiología
van haciendo poco a poco caer también la idea de que los animales a los cuales nos sentimos más próximos, porque tenemos, digamos, una especie de isomorfismo mayor, somos más parecidos en forma de cuerpo, nos sentimos más próximos a los animales que a los vegetales, y sin embargo los vegetales pudieran acabar siendo también seres, por así decir, sintientes, ¿no? Claro, esto aboca a una situación compleja, porque al final todos los seres vivos se alimentan de otros seres vivos, vivos o muertos, ¿no? Y claro, genera debates interesantes. Hay un artículo excelente de Val Plumwood, que es una ecofeminista maravillosa, que se llama algo parecido a, lo estoy diciendo de memoria, Artemisa versus Venus, Venus versus Artemisa, ¿no? Y pone todas estas cosas en el, es decir, ¿por qué? Es decir, intentamos librar, ella se pregunta, yo no tengo respuesta, intentamos librar a los animales y no a otros seres vivos, es decir, ella introduce todas esas dimensiones. El tema, claro, adquiere una complejidad tremenda, pero bueno, a lo que tú ibas al principio, a mí la mirada y el activismo y la reflexión en torno al especismo como una lógica de dominio y una violencia, la comparto completamente, al igual que, por ejemplo, el estimular dietas vegetarianas y, desde luego, como poco, dietas donde el consumo de proteína animal se reduzca de una forma extrema por ética, por cómo se está produciendo y también por imposibilidad ecológica de comer con esa cantidad de proteína animal que requiere territorio, agua, fertilizantes y nutrientes que simplemente no existen. I ara farem una última pregunta, perquè sí que ens estem quedant sense temps, però sí que animem a tota persona que s'hagi quedat amb algun dubte o alguna cosa, segur que li podrem enviar las preguntas a Yayo y ens las podrá responder. Sí, lo primero, muchísimas gracias por la charla, siempre es muy estimulante escucharte. Bueno, mi pregunta es alrededor de la última frase con la que nos has dejado, que nos has dicho, no es posible imaginar sin memoria, ¿no? Y bueno, a mí a veces tengo la sensación de que en el decrecimiento, ¿no?, mal entendido, a veces pues es atacado como ser un proyecto que nos quiere llevar al neolítico o algo así. Normalmente la respuesta de los decrecentistas suele ser como para nada, no tiene nada que ver con el pasado, ¿no? Y como bien dices, en realidad es muy difícil imaginar un futuro sin memoria. Entonces, mi pregunta es cómo podemos ser capaces de integrar un poco esto, ¿no?, y de cómo reivindicar y recuperar esos saberes y prácticas tradicionales, que muchos de ellos son muy valiosos, pero al mismo tiempo evitando caer como en estas narrativas nostálgicas que entienden un pasado totalmente, bueno, sin evolución, congelado en el tiempo y de manera crítica. Bueno, yo no tengo la receta de cómo hacerlo, pero me parece clave lo que estás señalando, ¿no? Es decir, porque estamos viviendo, por ejemplo, ahora mismo algunos relatos sobre la historia, sobre el futuro y demás, que se basan en mirar el pasado de una forma gloriosa, un pasado que en realidad nunca existió, ¿no? Pero el tema de la memoria a mí me parece que es absolutamente central, ¿no? Hay en el libro Escuela de Aprendices, Marina Garcés tiene 2 o 3 de los capítulos que son maravillosos sobre todo el tema de la imaginación, y retoma también con la cuestión de la memoria, ¿no? Y a mí el leer a Marina fue sobre todo lo que más me inspiró a la hora de darle vueltas, ¿no? Claro, lo que tú dices es cierto, es decir, la constante es el movimiento ecologista quiere volver a las cavernas, el movimiento ecologista quiere volver a las velas, ¿no? Pero en este momento, quien está obligando a gente a iluminarse con velas no es el movimiento ecologista, sino que es Endesa o Iberdrola cuando te corta la luz. No es precisamente el ecologismo, ¿no? O
hay una cosa bien curiosa con lo del tema de volver a las cavernas y los relatos, a la vez los relatos futuristas. Eso lo recojo en uno de los libros porque a mí me tiene flipada, por ejemplo, un personaje como Elon Musk. Sabéis que Elon Musk promete, él es un personaje que considera que la Tierra está ya perdida, es decir, que no hay salvación posible ni posibilidad humana, nunca mejor dicho, de vivir en la Tierra, ¿no? Y por tanto, él lo que plantea es la necesidad de invertir pues mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo en la tecnología y fundamentalmente en la tecnología que nos permita escapar a otro planeta, ¿no? Él habla de la terraformación de Marte. En su manifiesto es divertidísimo, o sea, merece mucho la pena leerlo porque es tan divertido que sorprende, es decir, cómo se le da el peso que se le da, ¿no? Lo que viene a decir, básicamente, es que dentro de unos 40, 50 años estaremos en disposición, será posible que una colonia de 1 millón de personas pueda vivir en Marte, ¿no? Él habla, bueno, de que en Marte, este millón de personas que podrán escapar, dice que además ya se está investigando para que el viaje sea muy barato, porque dice, ahora sería carísimo, pero cuando esto pase, calculo yo que unos $200.000 de los de ahora, cualquiera podrá viajar a Marte, ¿no? Cualquiera, 1 millón de personas, ¿no? Y lo que viene a plantear en su manifiesto es que en Marte se vivirá, y que ya se puede pensar en cómo construir, se vivirá en grutas por debajo de la Tierra, porque en Marte hay unas radiaciones que no permiten vivir a la intemperie, y por otro lado las temperaturas son de muchísimos grados bajo cero, ¿no? No serían aptas para el ser humano. Se vivirá en esas cavernas y allí se cultivarán, los seres humanos cultivarán lo que ellos mismos coman y tendrán que reciclar todos los residuos que ellos mismos consuman, ¿no? Entonces, claro, te empiezan a aparecer un montón de cosas. Dices, bueno, o sea, resulta que al final, el final del progreso es básicamente vivir en una caverna, ¿no? Donde vas a vivir como un permacultor, ¿no? Reciclando tu caca, cultivando tus cosas, y donde además lo podrán hacer 1 millón de personas de los 7.700 que vivimos en este momento, ¿no? Es decir, la paradoja es cómo ese sueño futurista resulta tan tremendamente atractivo con lo obsceno que es. Es decir, dejar a 7.699 millones de personas tiradas al pairo, ¿no? Y además, claro, yo vivo en Cantabria y cerca de mi pueblo hay una gente que está haciendo una experimentación de cómo sería vivir en Marte en una gruta, ¿no? En una caverna. Y a mí me llamaba mucho la atención porque decía, joder, tenemos las cuevas de Altamira aquí y aquí tenemos la caverna, y resulta que al final la historia y el progreso humano va a ser salir de las cuevas de Altamira para meterte en la cueva de Marte, ¿no? Entonces, creo que esas miradas atrás y adelante es importante hacerlas como relato, ¿no? Porque la tecnolatría y la promesa del progreso tal cual lo tenemos es tan fuerte que elimina muchas veces cualquier tipo de cuestión crítica, ¿no? Y ahora voy a la memoria a recuperar. Hace unos años en un pueblo de Extremadura, fue justamente en el año 2009, había explotado ya la burbuja inmobiliaria y estábamos en un momento con el paro completamente desenfrenado, en un momento de crisis tremenda, ¿no? Y en este pueblo de Extremadura muchísima gente había emigrado a la zona de la costa andaluza para construir, trabajaban en la construcción básicamente, ¿no? Y cuando se quedan sin trabajo, se desploma todo, vuelven al pueblo, y en el pueblo, bueno, las estaban pasando canutas, y hasta unos cuantos de ellos dijeron, vamos a cultivar las huertas del abuelo, que los abuelos les habían dejado tierras, como tanta gente que vive en pueblo acaba heredando parcelas y tal, vamos por lo menos a intentar cultivar algunas cosas para no gastar tanto en comida. Y el tema fue que se pusieron a cultivar, claro, era una zona que en el verano hay un estrés hídrico brutal, no hay agua, y lo que me decían estos era, claro, nosotros nos acordábamos de niños
que nuestro abuelo cultivaba con un hilo de agua, que nuestra abuela sabía dónde había que colocar cada cosa que cultivaba, qué poner al lado de qué, para que unas humedades se fueran aprovechando de otras, es decir, este tipo de cosas, ¿no? Y claro, una se pregunta, ¿dónde está ese conocimiento? Y ese conocimiento está en los centros de día y en las residencias de mayores de Cáceres y Badajoz, ¿no? Es decir, que casi habría que hacer una especie de antropología de salvamento para recuperar ese conocimiento, porque la agronomía que yo estudié con mi título de ingeniera es una agronomía que flota como el patriarcado y como el capitalismo por encima de la tierra y de los cuerpos, que se cree que flota, que ilusamente flota. Pero la agricultura que da de comer a la mayor parte de la gente del mundo es una agricultura que es fruto de un proceso histórico de prueba y error, que es una agricultura que está adaptada a las vocaciones de cada territorio, a lo que sucede en cada lugar, al clima de cada lugar, ¿no? Y por tanto, digamos, la memoria del hacer durar las cosas, la memoria de producir, la memoria de tener formas de ocio de baja entropía, ¿no? Son cuestiones que es importante recuperar, no para implantarlas anquilosadas ahora, sino para aprender de ellas y resignificarlas. La agroecología no es una tecnología pedestre o arcaica, es una técnica agronómica moderna que ha aprendido de lo que pasó en el pasado y se ha resignificado con muchas cosas que hemos seguido aprendiendo, ¿no? A eso me refiero cuando hablo de la memoria. No hablemos ya de la memoria histórica. Es decir, aquí cuando yo discuto mucho con algunos compañeros ecologistas, sobre todo hombres, que hablan del colapso de la civilización industrial como si fuera una especie de pedo que de repente pega esto y desaparece todo, ¿no? Y dices, bueno, la humanidad o las humanidades no tienen experiencia de un colapso global, pero las humanidades, las comunidades sí que tienen experiencia de colapsos locales, y el cómo se ha tirado adelante con eso en momentos de hambrunas, en momentos de guerras, en momentos de confrontación es absolutamente fundamental para pensar cómo organizarnos en momentos complicados que van a venir, y mucho más complicados si no conseguimos transformar sociedades para que se hagan cargo de ellas, ¿no? Si quienes gobiernan finalmente no hacen nada, quienes vamos a tener que hacerlo somos nosotros y nosotras. Y entonces, bueno, pues necesitaremos aprender de todo, de lo que tenemos al lado, de lo que tenemos atrás y de lo que tengamos y lo que venga por delante, ¿no? Muchísimas gràcies, Iaio, per estar hoy con nosotros. La veritat és que crec que ha sigut un acte d'aquests que es queden curts i que necessitarem aprofundir. Com que moltes vegades moltes persones ens demanen, no, que donem materials o que doncs, compartim alguns articles o algunes coses que puguin anar bé per anar-se formant cadascú a casa seva, al Twitter, quan pengem el vídeo de l'acte, també compartirem alguns llibres i articles de la Iaio perquè així doncs, pugueu accedir-hi i puguem compartir-los. Faig una mica, perdona que utilitzi el moment últim per publicitat, però sí que crec que va bastant lligat als interessos de la gent que ens acompanyeu avui, i és que de cara al juny, de cara al mes de juny, ja estem pensant un acte amb defensores de l'Agència Catalana de Cooperació, d'un projecte que s'està duent a terme per acollir justament aquestes persones que es troben en situació de perill als seus països per defensar els drets humans. I per tant, ja sabrem més coses quan arribi el moment, però sí que us convidem a que ens seguiu i que puguem anar compartint i puguem tenir conferències com la de Iaio avui. Així que moltíssimes gràcies i ens veiem de nou el dia 19 d'abril amb un acte sobre literatura i escriptura feminista. Moltes gràcies.